Celebra el Día del Turismo. ¿Realmente el Perú tiene futuro turístico? ¿Están las autoridades trabajando para impulsar el turismo? De eso y muchas cosas más vamos a conversar con Elmer Barrio de Mendoza. Muy buenas tardes, Elmer, bienvenido a Contacto Perú. Buenas tardes, Ketty, un placer estar acá, a la orden. Veíamos hace un momento declaraciones de la ministra de Transportes. La pregunta es, ¿realmente se descentraliza el país construyendo un aeropuerto? No, ciertamente es un elemento de descentralización, pero de ninguna manera es un factor determinante de la descentralización. Es más, este tema del aeropuerto de Chinchero data del segundo gobierno de Belaúnde, a fin del segundo gobierno de Belaúnde, y desde entonces hasta ahora está claro que hay una serie de elementos de debate técnico respecto de la pertinencia del espacio. Es más, en algunos hay alguna crítica respecto de la existencia de restos arqueológicos en el área, etcétera. Pero creo que lo más conocido últimamente es el proceso de concesión que se intentó hacer desde hace 10 años aproximadamente. Así es, donde ha habido un entrampamiento, total, ¿no? Sí, se materializó en el gobierno de Humala. Y ha continuado en el gobierno. Ha continuado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra. Con grandes problemas de licencia social. No solo de licencia social, yo diría que lo más grave está en el tema de los cálculos financieros y de esta famosa adenda que el gobierno de Kuczynski firmó con Kunturwasi y que obviamente desde el punto de vista todo matemática un rechazo financiera de la población absoluta, no solamente del Cusco, sino también por lo menos una gran duda de la población en general, ¿no? de esta adenda, ¿no? Que hasta ahora es tan grave que la fiscal, ¿no? Además la fiscal acaba de implicar a ministros y funcionarios de los gobiernos de Humala y del actual gobierno, y donde incluso está amplio, ¿no? Elmer también, el presidente Martín Vizcarra. Pero claro, que se está promoviendo ese tema para vincularlo, ¿no es cierto? Irregularidades en torno a Kunturwasi. Tienes razón, que lo que pasa es que el presidente es inimputable hasta el fin de su mandato, ¿no es cierto? Entonces cualquier investigación preliminar que se haga no podrá traducirse en acusación hasta que termine su mandato. No puede haber investigación muy general, muy primaria, pero solo al final de su mandato se le podrá investigar detenidamente. Lo que sí es cierto es que construir un aeropuerto definitivamente promueve enormemente el turismo, principalmente en el Cusco, que prácticamente es una de las regiones donde mayor turismo se desarrolla, porque tenemos pues la gran ventana de Machu Picchu. Pero por supuesto, a ver, en Cusco el aeropuerto Velasco Astete, que es el que actualmente se utiliza, está colapsado hace ya bastantes años, es decir, ya no soporta mayor flujo de aviones ni de pasajeros, ¿no? Entonces la necesidad de un aeropuerto en el Cusco es acuciante, es impostergable. No obstante, los problemas que hay alrededor de Chinchero hacen ver muy difícil que el aeropuerto de Chinchero hoy sea una alternativa inmediata. Por tanto, habrá que buscar fórmulas de corto y mediano plazo para que el aeropuerto Velasco Astete pueda tener dentro de los límites que hay quizá una mejor capacidad. No hay es lo más inmediato. Pero no hay mayores terrenos. Hay que hacer inteligencia, hay tecnologías nuevas que permiten incrementar un poco las capacidades del aeropuerto Velasco Astete. Creo que es lo que va a tener que hacerse a muy corto plazo, ¿no? Chinchero no es una opción por estas razones que hemos comentado. Y no va a ser una razón inmediata porque definitivamente continúa el rechazo de la población, hay muchos intereses políticos, además dirigenciales, que no están permitiendo este afianzamiento con la población, porque efectivamente pueden llegar, Elmer, no me vas a dejar mentir, las inversiones. Sin embargo, si la gente se resiste a que empiecen a generar la infraestructura respectiva, no se va a dar. Claro, el tema está ahora en el Ministerio Público y pronto seguramente será judicializado. No, ese es un escenario imposible. Incierto. Imposible. A corto plazo imposible con Chinchero. No se va a poder salir de esta circunstancia, ¿no? Pero en fin, tratemos de convivir con la situación y ver qué es lo que mejor se puede hacer con el Velasco Astete, porque Cusco sí requiere una mayor capacidad aeroportuaria de manera urgente. Y que va a ser seguramente tarea del próximo gobierno. Lamento que sí, yo creo que debería ser ahorita de este gobierno porque no hay tiempo que perder, pero dada la circunstancia política también es difícil pensar
que en este gobierno va a suceder algo importante. Vemos en imágenes, Elmer, imágenes paisajísticos del Perú, las maravillas naturales que tenemos y pues el imponente espacio geográfico en el que está ubicado nuestro país. Ahí veíamos ese es el nevado de Huascarán. Ese es Puno. Por la forma me parece que no, pero bueno, ese es un nevado importante. Ese es un nevado importante con mucho que hay en el país. Mañana se celebra el Día del Turismo. Así es. ¿Realmente tenemos futuro turístico en el Perú? ¿Cómo no? A ver, yo lo primero que quiero decir, porque todo el mundo repite que es el Día Internacional del Turismo, pero pocos saben a qué se debe la celebración en esta fecha. En 1980, la Organización Mundial de Turismo, en su Asamblea General, decidió que el 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, en virtud a la celebración del 10º aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT. Entonces, lo que se celebra en realidad es la existencia de una organización mundial que regula la actividad turística a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, lo que, ya refiriéndome a tu pregunta con exactitud, el Perú tiene, ¿cómo va a tener poder turístico con la cantidad tenemos de el potencial, pero el tema es si tenemos el futuro. Exactamente. O sea, hay dos cosas distintas. Es que el turismo tiene que ver con tres cosas indispensables. Primero, masa crítica de atractivos, y el Perú obviamente la tiene, pero son atractivos de tipo cultural y natural. Muy importantes. De hecho, una de los grandes íconos mundiales del turismo es Machu Picchu, ¿no? En segundo lugar, masa crítica de demanda, y aquí comienza el problema. El problema es que para tener turismo se requiere activar una demanda que consuma la oferta turística de un país o de cualquier destino. El Perú es un país que tiene peculiaridades. Muchas veces se dice, por ejemplo, que el Perú tiene las mismas potencialidades que México para el flujo cuantitativo de turistas. Y si bien es cierto, hay cosas que son muy parecidas, hay dos cosas que son muy diferentes. Y es que México tiene turismo de playas, que Perú no tiene, que es un turismo masivo en el mundo. Y en segundo lugar, tiene una enorme frontera con el principal mercado emisor del mundo, que es Estados Unidos. Si uno repasa, Perú no tiene ninguna de esas dos características y por tanto su turismo siempre va a ser cuantitativamente más reducido. No obstante, también hay que tomar en cuenta que el tema no es tanto cuántos turistas vengan, sino cuánto dinero dejan en su visita. Claro, eso es más importante. Y lo que ha hecho el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es siempre vender la información de que se ha generado en monto de dinero tanto por ciento. Entonces no es tanto el tema de la cantidad de turistas, como dice, sino la cantidad de dinero que le deja al Perú. Claro, que es la calidad del viaje. Y no quiere decir que sea un turismo de segmentos altos, quiere decir que sea un turismo de segmentos especializados. Porque si Perú ofrece la mejor naturaleza del mundo, o una de las mejores del mundo, una de las mejores culturas del mundo, quienes visitan el Perú son principalmente personas con mucha información y con grados académicos bastante altos. El 75% de los visitantes del Perú tienen grados académicos superiores, de todos los niveles. Esto es una particularidad importante porque implica dónde debe ser dirigida la promoción turística del país. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años? ¿Realmente se ha generado? Ha habido un crecimiento impulsado por el crecimiento mundial y porque el Perú tiene una visibilidad mayor, cosas como el boom gastronómico, algunas otras cosas que han pasado normalmente con impulsos privados originalmente. Que tenía que salir Gastón Acurio para promover la gastronomía. Así es, Gastón Acurio es un prócer, así es, ¿no? Y que ha sido, creo que el principal promotor, sí, claro, ¿es cierto? De que los ojos del mundo mira, nadie puede desmerecer el papel de Gastón. Gastón es el gran responsable de que haya boom gastronómico del país. Y se dejó de lado las políticas de Estado del tema del turismo. Iniciativa privada, pero es que en el turismo casi todo es iniciativa privada. Quiero explicarme. ¿Recuerdan ustedes cuando asumió el gobierno Pedro Pablo Kuczynski? Sí. ¿Qué dijo sobre el turismo? Dijo, vamos a tener en 2021 7 millones de turistas. Su indicador de afluencia. Hace muy poco tiempo, calculo que un año no más, el actual ministro ha corregido ese estimado y lo ha bajado a 5.600.000 turistas.
¿Cuántos turistas tenemos en ingresos solamente Ahora del tenemos gobierno de 4.200.000 el año pasado. el año pasado, El solo año pasado. 2018? Sí. ¿Cuánto entonces, había antes? ¿Hemos crecido? Sí, ¿O se ha mantenido? crecemos a un ritmo más o menos importante. Según el ministerio, el crecimiento de 2017 a 2018 está entre el 9 y el 10%. Eso no es exacto porque contabiliza al flujo migratorio venezolano y solo exceptúa los pocos que tienen permiso temporal de trabajo. Y no están Es entrando obvio, definitivamente. es obvio que la mayor parte de los venezolanos no son turistas, ¿no? Elmer, nos está diciendo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está contabilizando Sí, claro. como turistas han descendido los que tienen permiso temporal de trabajo, pero Ya. todo el resto de los 800 y pico mil que están registrados, sin contar aquellos que no están registrados, algunos estiman que son 1 millón. Un ¿no? millón, y deben ser Claro. muchos más. Se está sumando no menos de 500 o 600 mil al flujo turístico. Que Y eso, no deberían ser eso no es considerados. correcto. Bueno, si ajustamos eso, el crecimiento ha estado encima del 5%, más o menos, el año pasado. Pero el año pasado es un año excepcional en general, porque el Perú estuvo creciendo al 7% en los primeros años, en la primera década, a partir del 2002 hasta el 2012-13, ha crecido a esos niveles, ¿no? Por encima del promedio mundial. Este año es la preocupación. Este año, en el primer semestre, se ha crecido el 2%. O sea, mucho menos que el promedio Bastante. mundial, que está encima del 4%. Y estamos ya casi llegando a fin de año, probablemente lleguemos a un punto o 2 puntos Ojalá más. hagamos un esfuerzo y Con todo el podamos esfuerzo que pensar sea. que lleguemos a 3, ojalá 3,5% este año, pero es muy bajo. ¿Y eso cuáles son los factores? Posiblemente el tema de la inestabilidad política también está eso de alguna manera es perjudicando. muy improbable porque las decisiones de viaje se toman con antelación. Entonces es improbable que la inestabilidad política esté afectando. Pero debe haber algún tipo de factor. La inseguridad ciudadana también puede ser. Eso sin duda es una de las debilidades del Perú, y el Foro Económico Mundial lo señala a cada rato. El Perú es un destino inseguro. Lamentablemente sus puntajes en materia de seguridad son dramáticamente bajos, y si no enfrentamos eso, vamos a tener muchas complicaciones para el desarrollo del turismo. Pero creo yo que lo más importante es que es necesario afinar estrategias, es decir, no hay política pública de turismo que yo sepa desde 2003 o 2004 que hubo un atisbo de política pública. No existe ahora nada que sea coherente, se van dando bandazos. Quiero poner otro ejemplo. En el gobierno de Humala, cuando entró Humala en el año 2011, anunció a través de su primer ministro que al final de su gobierno iba a generarse 5.000 millones de dólares por ingresos de turismo receptivo. Bueno, resulta ser que ni siquiera hoy llegamos a 5.000 millones de dólares, ni siquiera hoy. O sea, los números que se dan parecen una feria, es como si, ¿quién da más? ¿No? Y eso, un bluff, generan así un bluff económico, claro, y le venden eso a la claro, gente y no logran el así objetivo. Es, eso campañas, números de Es un campaña. muchacho, como lo Así diría. es. Entonces, es imprescindible que la información sea confiable. Si no hay información confiable, no hay línea de base para construir una estrategia, ¿no es cierto? Puede planificar, efectivamente, en toda política pública, en toda implementación de algo que puede beneficiar a la población, se planifica, se estima, pero queda en eso, en estimados. Así es, al final de cada gobierno, hay que ser honestos, claro. Creo que o sea, no podemos seguir en la mentira con el pueblo. O sea, se tienen que decir las cosas y lo que se puede hacer y lo que es coherente hacer en un plazo determinado. Porque claro, toda política pública, toda implementación de proceso tiene un tiempo, nada es inmediato. Así es, nada es porque inmediato. si no hablamos de alicientes y no hablamos realmente de soluciones. Correcto. Lo primero que hay que saber es exactamente dónde estamos y por tanto a dónde podemos llegar. Si no tenemos los números claros, entonces permite contarte. En 2014 quedó claro que no se iba a llegar pues de ninguna manera a los 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? La decisión política, entonces era ministra Magali Silva, fue sumar un renglón distinto de la balanza de pagos a los ingresos de viajes que aparecen en la balanza de pagos. Lo que siempre se usa, se le sumó el renglón de pasajes aéreos que están en otro rubro, no en viajes, sino en transporte.
Y entonces con esa cifra se alcanzó 4.000 millones a fin de gobierno Humala, y hoy día ni aún sumando esas cifras se llega a los 5.000 millones. Estamos en 4.000 millones de dólares de verdad de ingreso turístico, descontando por supuesto la suma que está haciendo el Mincetur del transporte de pasajeros. Pero definitivamente, si hay factores como la inseguridad ciudadana, que es un gran problema, claro, no solamente para el Perú, para los ciudadanos, sino también es la imagen que se proyecta hacia afuera. Entonces, definitivamente, no hay que ser magos en eso, va a ser un factor, va a ser una piedra enorme en el zapato del presidente y cargo del próximo presidente para poder generar, ¿no es cierto?, las condiciones de que Cámara Nacional de Turismo en su agenda tiene su punto principal, que es la seguridad turística. Ahora, ¿qué hacer, Elmer? ¿De qué manera puede? Hay que darle ideas quizás al gobierno que no lo tiene claro, o a quien venga. ¿Qué hacer? Algo se tiene que hacer. ¿Qué se puede hacer en materia de seguridad turística? En primer lugar, los turistas no se desplazan por todos lados. Se desplazan por zonas y rutas turísticas. O sea, es raro que un turista se salga de esos espacios. Entonces, brindar seguridad específica en esos espacios es lo que se tiene que hacer para garantizar el buen estado de los turistas. Pero no solamente es eso, el boom gastronómico ha permitido superar otra cosa. En el mundo el 34% de los problemas de seguridad eran seguridad alimentaria, es decir, las diarreas, para simplificar. Entonces, en el Perú con el boom gastronómico sí se ha mejorado mucho en la calidad e inocuidad alimentaria, que no afecta ya tanto a los turistas. Algo así exactamente hay que comenzar a hacer en materia de seguridad, pero tiene que ser serio. Es decir, tú no puedes tener una política migratoria, por ejemplo, como la que tenemos ahora, que es entren nomás. Pero es que la política migratoria tiene que estar vinculada a la política de turismo. Pero por supuesto. No son a cada una individuales. Tiene que ser, ese es parte del complemento de potenciar el turismo en el país. Migraciones es un tema crucial para la seguridad. Y hoy día es muy visible, no quiero insistir en algunos temas, pero todo el mundo sabe que la migración irregular ha fallado, ¿no? Ha fallado. Lo segundo es, habiendo estas rutas turísticas por las que van del aeropuerto a los hoteles principales y de los hoteles al aeropuerto, donde hay lamentables problemas de seguridad, tenemos inconvenientes de que la Policía de Turismo dispone de una flota muy escasa de vehículos. Si hay un problema general en la policía, en la Policía de Turismo hay un problema mayor todavía. No tiene vehículos, así es. Pero si no alcanzan, a proteger a la ciudadanía, hay 2 policías para 1.000 personas, o sea, ¿qué esperamos? ¿No? Lo que pasa es que la seguridad turística es un poco más fácil que la seguridad ciudadana. Pero es que ahí también deberían involucrarse los gobiernos locales, o los gobiernos regionales, no dejarle todo el trabajo también al gobierno. Sin duda. Mira, en lugar, digo yo, de que las municipalidades o los gobiernos regionales se dediquen tanto a la promoción turística, que yo creo que no es tan importante, deberían dedicarse a la conectividad interna en sus regiones, a la limpieza, a la seguridad y al orden. Es parte de toda la articulación de promoción sería turística. Su gran aporte al desarrollo turístico. Y para ese papel es muy importante la participación del sector privado, de personas que conozcan del diagnóstico y también tengan las soluciones para poder generar toda una articulación. Pero sin duda, pero convertida en política pública. Es decir, muchas veces se llama al sector privado, el sector privado da ideas, etc. Pero esa es una gran tarea del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que debería sentar a todos para poder buscar soluciones. Mira, ahora el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha constituido la mesa de turismo. Y ahí hay un diálogo permanente. Qué bueno. Ahora, de lo que se trata es de convertirlo en política pública. O sea, este es uno de los temas en que queda claro que es necesario gobernar en el país. Todas las otras cosas son importantes. Establecer una política pública de turismo que no existe en el Perú. Bueno, es verdad, no existe. Lamentablemente no existe. Pero esa política pública tiene que ser construida por el sector público y el sector privado juntos. Es indispensable. Así es, un trabajo transversal que necesita trabajar el gobierno y las autoridades locales y regionales del país. Y también, ya lo ha dicho el especialista, el doctor Elmer Barrio de Mendoza, que se trata de hacer una política transversal. El sector privado siempre ha estado dispuesto a apoyar el tema turístico, lo sigue haciendo de forma independiente y esperemos pues que de aquí en adelante, para el próximo presidente que venga, se asuma ese tema también como un reto para el Perú, porque señores, estamos perdiendo ingreso de dinero que también es importante y mueve la economía del país. Vamos a la pausa y retornamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que es muy amable, un placer.